revelan la increíble razón detrás del secuestro de Valentina, transformador y conmovedor. Valentina sabía que salir de la biblioteca a esa hora no sería fácil. Las calles de su barrio, inundadas por un manto de sombras, solían ser testigos de sus sueños. Pero esa noche, detrás de la determinación que siempre la había caracterizado, latía un miedo inconfeso. ¿Era demasiado ambicioso aspirar a ser médico? La presión por lograrlo, por llenar de orgullo a sus padres, la ahogaba. Justo cuando iba a cruzar la calle, un grito desgarrador la sacudió, y antes de poder reaccionar, un par de manos la arrastraron hacia la oscuridad. El silencio en su hogar era abrumador. Su madre, con los ojos hinchados de tanto llorar, se atormentaba con preguntas que apenas comprendía. Su padre, aunque intentaba mostrar fortaleza, era un río de impotencia y angustia. El barrio, ese que siempre había sido espacio de sueños compartidos, se quedó parado en un limbo de desolación. La ambición de Valentina parecía ahora una maldición en lugar de una virtud. ¿Realmente valía la pena arriesgarse por un futuro insípido, por un título que a la larga la llevaría a un sistema infructuoso? En la oscuridad de su cautiverio, Valentina reflexionaba sobre su vida. Las imágenes de su abuelo, ese científico que nunca dejó de soñar, aparecían con frecuencia. ¿Por qué él había fracasado? Un sudor frío le recorría la espalda al preguntarse si sus intenciones de convertirse en médica la llevarían a un destino similar. Todo lo que sabía estaba basado en un sueño tan delicado como un cristal. Su mente acelerada se debatía entre la esperanza de luchar por esa vida que había soñado y el miedo a que todo fuera en vano. ¿Sería capaz de resistir lo que su secuestrador tenía preparado para ella? Mientras la familia de Valentina se aferraba a la última chispa de esperanza, surgía un dilema moral desgarrador. ¿Deberían hacer un trato con sus captores si eso aseguraba su regreso? Su padre, desde su taller, se negaba rotundamente, mientras que su madre consideraba cada opción, por dura y desgarradora que fuera. Justo en el clímax de sus pensamientos, un antiguo amigo de su abuelo se enteró de la situación y llegó con promesas de rescate y verdad. Pero, ¿era realmente capaz de afrontar lo que vendría una vez que Valentina estuviera de vuelta? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valentina, por su parte, comenzó a observar pequeños detalles en su entorno. Cada sonido extraño, cada reacción de sus captores la acercaba más a entender lo que estaba pasando. Pero a medida que descifraba la verdad detrás de su situación, una revelación inquietante emergía: el deseo de poder y riquezas que parecía tan lejano, estaba más cerca de lo que podía imaginar. La angustia de su familia se transformaba en un eco desesperado en su mente. ¿Sería capaz de usar esa conexión a su favor? El miedo la invadía, pero la necesidad de regresar a casa, a su sueño de ser médico, la impulsaba a seguir. El tiempo se convertía en su enemigo, y cada segundo acercaba la tormenta. Cuanto más se adentraba en esa realidad incontrolable, más difícil era ver el final. En su corazón, latía un deseo acumulado por hacer justicia, por descubrir la verdad detrás de su cautiverio, por salir de esta pesadilla y cumplir su sueño. ¿Pero a qué precio? Con este pensamiento aterrador resonando en su mente, el miedo de lo que descubriría la consumía, preparándola para un enfrentamiento que podría cambiar el rumbo de su vida. La angustia constante en el ambiente opresivo comenzaba a transformar a Valentina. Se dio cuenta de que el miedo no solo podía paralizarla, sino que también podía ser su aliada. La necesidad de actuar prendía una chispa dentro de ella, desafiando el estigma de la vulnerabilidad. Ya no podía permitirse ser una víctima pasiva, debía convertirse en la arquitecta de su propio destino.
con cada pequeño detalle que captaba de sus captores, una parte de ella se afianzaba en la decisión de luchar, no solo por su libertad, sino también por reafirmar su futuro como médica. Cada conversación que escuchaba, cada discusión entre los hombres de la oscuridad era una oportunidad para asimilar su forma de pensar, sus debilidades. Valentina empezó a elaborar una estrategia, un plan que la llevaría de vuelta a su vida, pero también que le permitiría enfrentar sus temores más profundos. El eco de la desesperación que resonaba en su mente se convirtió ahora en una voz decidida. Un nuevo propósito la guiaba: conocer al enemigo, descifrar sus intenciones y encontrar una manera de utilizar esa información en su beneficio. Sabía que cada día que pasaba era un paso más hacia la revelación de una verdad perturbadora, pero una verdad que podría liberarla. En su interior, la ambición se metamorfoseó. Ya no era solo una aspiración personal, era una meta ligada a algo mucho más grande. Su objetivo no era solo ser médico en un futuro incierto, sino demostrar que la valentía y el conocimiento podían prevalecer sobre la oscuridad que la rodeaba. Valentina recordó las enseñanzas de su abuelo y se preguntó si él también había tenido que enfrentarse a monstruos invisibles en su camino hacia el conocimiento. Mientras tanto, su mente inestablemente cargada de temores comenzó a secuenciar una oferta cuando uno de sus captores, visiblemente frustrado tras un video de amenaza vague que habían transmitido, empezó a dudar de la efectividad de su plan. Él no era el más astuto, y Valentina decidió que esa duda podía ser su puerta de escape. Entre sus pensamientos, una idea brillante surgió: podría convencerlo de que su familia, al enterarse de su situación, estaba dispuesta a pagar una suma considerable por su regreso. Con ese enfoque en mente, comenzó a preparar su terreno, eligiendo cuidadosamente sus palabras, utilizando su conocimiento sobre psicología para crear un aire de seguridad. Fomentar la codicia en su captor podría ser la clave. Gradualmente, empezó a jugar un juego peligroso. Comenzó a hablar sutilmente de su vida, de sus aspiraciones, de su familia adinerada dispuesta a hacer cualquier cosa por ella. A pesar de haberse convertido en presa del temor, dentro de ella florecía una nueva identidad, la Valentina que nunca se había permitido ser, la que podía manipular y analizar, la que podía mediar entre la oscuridad y la luz. Sin embargo, la tensión aumentaba y el tiempo corría veloz. La necesidad de que su plan funcionara se convertía en imperativo. Un error podría llevarla a irremediables consecuencias, y no solo para ella, sino también para su familia. En ese momento, Valentina se dio cuenta de que había cruzado un umbral peligroso. Su desarrollo personal se integraba ahora con una lucha psicológica que intensificaba su ambición y determinación, empujándola hacia un horizonte incierto. Pero justo cuando su coraje comenzaba a florecer con fuerza, una revelación perturbadora la golpeó: un nuevo rostro entre sus captores, alguien cuya presencia amenazaba su frágil plan. La duda surgió en su mente. Había llegado el momento de decidir: ¿podría mantener el control de la situación, o las sombras la consumirían nuevamente? La batalla dentro de ella se intensificó, llevando a Valentina al borde de un descubrimiento que cambiaría no solo su destino, sino también el de todos los que la rodeaban. El nuevo rostro era imponente, de cabello oscuro y ojos que parecían escanear el alma de quien se cruzara en su camino. Su presencia alteró el frágil ecosistema que Valentina había comenzado a tejer con sus captores. Observando a su alrededor, se dio cuenta de que debía redoblar esfuerzos. Cada momento contaba. La incertidumbre se cernía sobre ella como un manto pesado, y aunque la presión aumentaba, también lo hacía su determinación. La idea de convencer a su captor sobre la riqueza de su familia seguía presente, pero tenía que adaptarla a esta nueva realidad. Estrategias que había elaborado hasta ese momento necesitaban ser ajustadas, reanalizadas y ejecutadas con precisión. Ponderó cada palabra que podría proferir, cada mirada que intercambiar, y la especie de confianza que debería generar entre sus carceleros. La ambición que había despertado en su interior comenzaba a chocar contra un nuevo temor. ¿Sería suficiente su astucia para sortear las sombras del pánico que se intensificaban? Valentina aprovechó cada interacción con el nuevo captor para evaluar su carácter. Se dio cuenta rápidamente de que,
a pesar de su aspecto intimidante, era susceptible a los errores y emociones de los demás. Su ego tenía capas que, si se desnudaban correctamente, podrían dejarlo vulnerable. Aguardó a un momento propicio, cuando la tensión pudiera ser más manipulable, mientras intentaba medir sus reacciones. Las memorias de su entrenamiento médico y sus estudios de psicología emergieron de lo más profundo de su mente. La forma en que había aprendido a conectar con pacientes y a escuchar sus problemas se convirtió en una herramienta útil. Todo ser humano tiene puntos débiles, se recordó a sí misma. Y ella estaba dispuesta a encontrarlos de este nuevo antagonista. A veces, mientras permanecía atrapada en la oscuridad, soñaba con la luz del día que una vez dio por sentado. Imaginaba su vida, las manos en la cabeza de un paciente, el movimiento de la medicina fluyendo a través de sus venas como una corriente de esperanza. Esa imagen la impulsó. Todo lo que había aprendido no se iría a la basura. La capacidad de salvar vidas traspasaba las paredes de cualquier prisión. Con una mezcla de vulnerabilidad y autoridad, se acercó al nuevo captor cuando tuvo un momento a solas. Usando el tono más conciliador que pudo reunir, comenzó a hablar de su vida, de su pasión por la medicina y de lo que significaba para su familia. Observó cómo su interés crecía mientras compartía pequeños detalles que podrían enganchar su curiosidad. El juego había empezado, y cada palabra se convirtió en un ladrillo que levantaba con precisión. Sin embargo, en el fondo de su mente, Valentina no podía evitar preguntarse si este era el camino correcto. Parte de ella temía que Inés de su vulnerabilidad podría ser utilizada en su contra. Esa duda persistente era un eco constante: ¿podré confiar en él? Pero el deseo de controlar su destino pronto eclipsó todos los miedos. La atmósfera se caldeaba a medida que ganaba la atención de su captor, pero Valentina debía mantener la cautela. Había logrado abrir una brecha en la armadura del nuevo hombre, pero ¿podría sostener esa conexión sin que se desmoronara? Mientras la esperanza y la desesperación luchaban por su alma, un nuevo desafío apareció por el horizonte, un rumor de que las negociaciones se estaban complicando. La presión aumentaba, la luz al final del túnel parecía más cerca, pero el riesgo de perderlo todo apenas comenzaba a agitar sus entrañas. Valentina se hallaba en una encrucijada, y sabía que cada movimiento que diera podría llevarla más cerca de la libertad o acabar con su vida como la conocía. La pregunta que reverberaba en su mente era clara: ¿realmente estaba preparada para arriesgar todo lo que había construido hasta ese momento en una jugada que la podía catapultar hacia su futuro, o estaba jugando con fuego? Ese interrogante la llevó a un horizonte de decisiones críticas, donde la valentía sería puesta a prueba como nunca antes. Sin embargo, justo cuando parecía que estaba trazando su ruta, un giro inesperado en la situación la atrapó en un nuevo dilema. La presión se palpaba en el aire, como un hilo lábil que podía romperse en cualquier momento. Valentina sentía cómo su mente se aceleraba, sopesando las decisiones y consecuencias. En su reflexión, una idea emergía con fuerza: debía obtener información sobre este nuevo captor que la podía llevar a la libertad o a un desastre. Un nuevo enfoque se abrió paso en su mente. No solo debía manipular la dinámica de poder en su favor, sino que también debía buscar una salida, una forma de alinear ciertos intereses que pudiera compartir con él. Se centró en entender no solo sus emociones, sino su contexto emocional y profesional. Si había un deseo de control, también debía haber una necesidad de reconocimiento. ¿Cómo podía usar eso a su favor? Durante días, observó meticulosamente sus interacciones con otros, cómo se manejaba con sus subalternos y la reacción que causaba en ellos. Notó que su captor mostraba una notable inseguridad frente a la vulnerabilidad de los demás. Esa debilidad representaba una oportunidad. Esa noche, mientras el nuevo captor revisaba papeles en una pequeña lámpara que apenas iluminaba la habitación, Valentina se acercó disimuladamente, palabra tras palabra, comenzando a desdibujar los límites establecidos entre ellos. Le habló de su familia, de los sacrificios que hicieron para que ella pudiera ser médico, de su deseo inquebrantable de ayudar a los demás. A medida que compartía fragmentos de su vida, Valentina notó un titubeo en su actitud, una apertura que no había visto antes.
Cada vida es valiosa, y hay tanto que cada uno puede ofrecer si se les da la oportunidad, dijo, llevándolo a un punto donde sus ojos podían encontrarse, señalando su aspiración como algo noble, algo que podía resonar con él. Fue un enfoque táctico que dejó entrever una vulnerabilidad disimulada, un modo de atraer a su captor sin mostrar debilidad. Al finalizar esa conversación, algo cambió en la atmósfera. Valentina sabía que había logrado atravesar una capa de la coraza del hombre que tenía el control sobre su destino. En su mente, comenzaba a visualizar un camino. Cada vez que el captor se mostraba curioso o emocionado al escuchar sus relatos, Valentina sentía que ese hilo, tenso pero seguramente atado a su deseo de libertad, se afianzaba un poco más. Sin embargo, la incertidumbre seguía acechando en cada rincón de su mente. La desconfianza era un manto que nunca se quitaba del todo. Entonces, en medio de su confusión, un pensamiento la golpeó con la crudeza de la verdad. Si su captor se volvía más accesible, ¿significaba que podía perder la ventaja que había ganado? Se estaba volviendo demasiado emocional. Valentina se dio cuenta de que debía equilibrar su vulnerabilidad con precaución. Quizás su presente dependiera de esa estrategia, pero su futuro no podía dejarse en manos de las emociones. Debía seguir recopilando intel sobre su captor y utilizar esta nueva conexión para su beneficio, mientras continuaba tejiendo su plan de escape. 5 días después, en el instante en que se encontró nuevamente a solas con él, se dio cuenta de que había llegado el momento de llevar su táctica al siguiente nivel. Durante una conversación casual, mencionó el descontento entre algunos de los otros hombres que trabajaban para él, insinuando un desvío en el camino que ellos seguían. Su intención era clara: buscar divisiones en el grupo, sembrar la discordia para que, dentro de su vulnerabilidad, también hubiera una chispa de riesgo. Pero antes de que pudiera profundizar su plan, un sonido repentino a la entrada de la habitación la interrumpió. El corazón le dio un vuelco. La realidad de su situación pasaba de ser manipulación psicológica a un peligro tangible y cercano. La puerta se abre, revelando una figura familiar, un antiguo captor que había dado por muerto en su mente, un equilibrio completamente distinto que amenazaba con desplazar la frágil dinámica que había comenzado a construir. ¿Cómo manejaría esta nueva amenaza en su camino hacia la libertad? Valentina sintió como el aire se volvía más denso. La figura que entró en la habitación era un eco de su pasado. No solo era una superficie familiar, sino un recordatorio potentemente punzante de su vulnerabilidad. Su mente, meticulosamente organizada en planes y estrategias, se tambaleó ante el regreso de un antiguo captor, el mismo que había contribuido a unir piezas en el rompecabezas de su vida, también de su sufrimiento. Su corazón latía ferozmente, mientras una oleada de recuerdos la inundaba, las situaciones desesperadas, el sufrimiento y, en su esencia, la lucha por su propia existencia. Sin embargo, no era el momento de sucumbir a la debilidad ni a la nostalgia. Tenía un objetivo claro: escapar. La tensión en la habitación era palpable. El nuevo captor miró a Valentina con una mezcla de incredulidad y furia. Le había brindado confianza, y ahora se encontraba expuesta ante la presencia de aquel que alguna vez la retuvo en la oscuridad. A cada segundo, se dio cuenta de que debía conservar su estrategia ajustando su enfoque. ¿Creías que nunca volvería? La voz de su antiguo captor reverberó en sus oídos. Tenía que actuar rápido, sin dejar que la amenaza la desbordara. Sabía que en situaciones de choque emocional, las personas a menudo actuaban de formas inesperadas. Valentina decidió usar esa sorpresa a su favor. Con su voz firme, respondió: lo que importa es el aquí y el ahora. ¿Qué has venido a hacer aquí? En su mente, tejía múltiples estrategias a la vez. Tenía que encontrar respuestas, pero al mismo tiempo, mostrar una fortaleza que el nuevo captor no anticipara. Ese viejo conocimiento podía ser tanto su perdición como su salvación. Si lograba ganarse la confianza de su antiguo captor mediante un acercamiento meticuloso, quizás podría manipular la situación para su ventaja. Mientras hablaban, Valentina observó de manera atenta el lenguaje corporal de ambos hombres. La tensión entre ellos era evidente, pero también había un roce de inseguridad en el nuevo captor.
La escena puso de manifiesto un conflicto interno que, al igual que su propio deseo de libertad, podía ser explotado. Empezó a sembrar la semilla de discordia, insinuando que el regreso del antiguo captor le había causado inestabilidad en la dinámica que había comenzado a construir con él. Él podría interferir, dijo Valentina, en voz baja, desafiando la mirada fulminante del nuevo captor. ¿Te ves perdiendo el control de nuevo? Sé lo que tu posición actual significa. No lo dejes arruinarlo. Cada palabra que salía de su boca parecía estar diseñada para calar hondo en la mente de su captor, y notó cómo su expresión cambiaba. Esa inseguridad, por pequeña que fuese, le brindaba una ventaja. La atención de ambos hombres se centraba en sus interacciones, y así era como ella podría, en última instancia, ejecutar su plan. Al final de la conversación, el aire seguía cargado de tensión, pero lo que se había instaurado era un equilibrio precario, un equilibrio que ella podría usar. Valentina sabía que el regreso de su antiguo captor era un peligro, pero también una oportunidad de oro para crear una fractura. Mientras se retiraban, su mente fervía con nuevas ideas. Las conexiones que había comenzado a forjar la mantenían en posición de afrontar la encrucijada. No era solo su libertad la que estaba en juego, sino también su capacidad para controlar el escenario a su favor. Los días siguientes serían cruciales. Con su estrategia elaborada, debía profundizar en las inseguridades del nuevo captor, pero también necesitaría mantener la distancia necesaria de su antiguo captor. En la noche que siguió, mientras revisaba esos planes, una nueva voz se hizo eco en su mente: ¿realmente podrías jugar esta partida sin caer en viejos patrones? Valentina sabía que el tiempo se le acababa y que pronto tendría que tomar una decisión que podría cambiar el rumbo de su vida para siempre. El momento decisivo estaba cerca, y no podría haber marcha atrás. Las sombras se alzaban, y una nueva revelación retumbaba en su interior, lista para emerger en el momento exacto en que sus enemigos menos lo esperaran. ¿Sería capaz de navegar las frágiles aguas de la traición sin naufragar en el intento? Los días transcurrieron como un juego de ajedrez, con piezas moviéndose lentamente en un tablero tenso. Valentina se encontraba inmersa en una profunda introspección, evaluando cada movimiento de sus captores y de ella misma. Su mente analítica, perfeccionista, estaba lista para desmenuzar cada interacción, cada estrategia. Sabía que una decisión errónea podría costarle todo, y el miedo que había sentido en el pasado emergió, esta vez, elevado por la certeza de que estaba más fuerte. Era el momento de aprovechar su conocimiento y las emociones fluctuantes de los hombres que la rodeaban. La presencia de su antiguo captor había revivido viejos miedos, pero también una resolución férrea. Valentina se propuso convertir esa vulnerabilidad en una fortaleza, buscando constantemente sus debilidades. Ampliando sus narices, observaba los comportamientos de ambos hombres. Cada frase, cada gesto, se transformaba en una oportunidad para trazar su escapatoria. Una tarde, mientras se encontraba en la habitación, Valentina decenas de detalles que apenas notó. Había un cuaderno en el escritorio, casi olvidado por su nuevo captor. Con un movimiento calculado, se acercó y lo hojeó sin llamar la atención. Las páginas estaban llenas de anotaciones, historias de éxito y unas cuantas anotaciones que revelaban la naturaleza del nuevo captor: un hombre ambicioso, dispuesto a todo por reconocimiento, pero con una sombra oscura en su pasado, como la de ella misma. Esto encendió una chispa dentro de Valentina. Sabía que podía usar la ambición de su captor como un arma en su contra. Si lograba hacerle entender que su viejo compañero era un estorbo en su búsqueda de éxito, podría generar una fractura aún mayor. Estableció un plan que transformaría su doloroso pasado en un hito de fortaleza. En las siguientes semanas, la manipulación comenzó. Sus conversaciones con el nuevo captor se convirtieron en un juego de seducción emocional y persuasión cuidadosa. Sabía que tenía que conseguir que él la viera como una aliada, alguien que podía ayudarle a alcanzar su ambición. Le hablaba de oportunidades que podrían surgir con su lealtad, insinuando que el antiguo captor era un peso que necesitaba ser apartado. Sin embargo, no solo el viejo captor estaba en el horizonte.
La enigmática figura del nuevo captor pronto comenzó a cuestionar algunas de sus decisiones, mostrando inseguridades que Valentina había previsto. En los momentos más vulnerables, ella ajustaba su fraseo, dirigía sus comentarios hacia la incertidumbre que él sentía. Con cada revelación, Valentina cimentaba su ascenso en el entorno hostil. Mientras tanto, aún había ecos de dudas resonando en su interior. Las preguntas la atormentaban. ¿Estaba replicando los errores de su pasado al jugar con la mente de otro? ¿Su ambición, esta vez, no la llevaría a ser ultrajada nuevamente? Pero la urgencia de su situación permitía que esas dudas se quedaran al margen. La lucha por su vida superaba la moralidad de las decisiones que estaba tomando. Una noche, mientras su postura se reafirmaba y su conexión con el nuevo captor se tornaba más intensa, parecieron vislumbrar la posibilidad de una colaboración. Si logramos deshacernos de él, afirmó Valentina con una sonrisa sutil que ocultaba un fuego ardiente dentro de su pecho, tendremos todo lo que deseamos. La respuesta del hombre, un pequeño asentimiento, era justo la señal que necesitaba. Sin embargo, en su fuera de eso, la voz de su antiguo captor resonó en su mente, recordándole el peligro de subestimar a los que una vez había considerado amigos. Valentina estaba en una encrucijada. Los hilos de control que había tejido empezaban a apretar en torno a ella, mientras la oscuridad caía y el silencio rodeaba el lugar. Se preguntó si podría camuflarse como una aliada sin perder de vista su verdadero objetivo, la libertad. Y, en el fondo, una parte de ella sabía que el verdadero desafío apenas estaba por comenzar. Podría seguir la senda de la manipulación sin dejar que el pasado le robara de nuevo su voluntad. Con cada paso que daba, la tensión crecía y Valentina intuyó que estaba muy cerca del momento culminante en el que tendría que demostrar no solo su ambición, sino también su resistencia. Porque, al final del día, la traición no solo puede ser un arte, sino también un camino hacia el arrepentimiento. El juego había comenzado, pero la victoria era un riesgo que no podía permitirse perder. Los días se deslizaban en una mezcla de tensión y claridad. Valentina se encontraba en un constante estado de alerta, llevando a cabo su plan con la confianza que había ganado, pero también con el temor latente de que cualquier pequeño error podría derrumbar sus esfuerzos. La relación que había cultivado con su nuevo captor forjaba una especie de danza delicada, donde cada paso debía ser medido y cada palabra, elegida con precisión desde el principio. Había tenido claro que su supervivencia dependía de su capacidad para leer las emociones de su captor. Sus conversaciones se convirtieron en un terreno fértil para sembrar la duda sobre el antiguo compañero que lo había acompañante durante tanto tiempo. Valentina había transformado su antigua vulnerabilidad en astucia. Cada queja, cada inseguridad expresada por el nuevo captor le proporcionaba un eslabón más para atar su ambición a su propia libertad. Sin embargo, sentía que la manipulación la llevaba a un lugar inesperado. Mientras sembraba la semilla de la desconfianza en su captor, se dio cuenta de que también comenzaba a sentirse atrapada en su propia estrategia. La pregunta surgió en su mente una vez más, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar en este juego? Fue en un encuentro casual en el que, mientras conversaban, el nuevo captor compartió un vistazo de su vulnerabilidad. No todos pueden ser leales, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Algunos amigos son simplemente una carga. Era evidente que la sombra de su antiguo captor acechaba en su mente en cada decisión que tomaba. Valentina notó algo más, la inseguridad se había hecho más profunda, y el miedo a la traición, tangible. Ahí, en ese preciso instante, decayó la compasión por su captor. Un destello de empatía le trajo un nuevo entendimiento. Ella no solo era una víctima luchando por la libertad, sino también una arquitecta del caos en la que él, en su lucha por el poder, también se había convertido en un peón. La ambición lo ciega, pensó, así como la había ciego a ella. Pero, a diferencia de él, ella aún podía hallar el camino hacia la luz. Bajo esta nueva luz, Valentina trazó un camino audaz. Su estrategia no debía solo desmantelar a su captor, sino también abrir una puerta hacia la redención.
Si podía hacerle ver que su viejo compañero no solo era un peso, sino también una amenaza a su posibilidad de éxito, podría convertir la ambición de su captor en su aliado. Las noches se hicieron más largas, y la tensión aumentó. Las conversaciones se tornaron más estratégicas, cada palabra un hilo en la tela de su futuro. Valentina comenzó a preparar un momento singular, algo que pudiera cambiar el juego para siempre. Empezó a compartir anécdotas de su vida, mezclando sus aspiraciones y sueños con insinuaciones sobre las debilidades de su antiguo captor. Imagínate un futuro donde nadie se interponga en nuestro camino, decía de manera deliberada, viendo cómo los ojos del nuevo captor brillaban con la posible ambición. El próximo paso era más arriesgado. Ella debía propiciar un encuentro entre los dos hombres, justo en la cúspide de su manipulación. Justo cuando la tensión alcanzara su punto máximo, Valentina liberaría el caos que había preparado cuidadosamente. En esa reunión, el antiguo rival sería presentado como una potencial amenaza, alguien a ser eliminado para alcanzar el éxito prometido. Sin embargo, contemplando el espejo de su ambición y la sombra del arrepentimiento, se preguntó si, en su búsqueda de la libertad, había cruzado una línea que podría ser irreparable. Había creado una trampa de la que ella misma no podría escapar. La revelación se enroscaba a su alrededor, con el corazón palpitante. Valentina se dio cuenta de que estaba en el filo de una decisión crucial. La verdadera confrontación no era solo con su captor, sino con sus propios fantasmas. La noche se cernía pesada, el momento de verdad asumía una forma palpable. ¿Podría mantener a raya sus propios demonios mientras ejecutaba su plan? La ambición y el miedo luchaban en su interior. Ya no había regreso. Su destino resonaba en la oscuridad, aguardando su próximo movimiento que definiría su futuro. Sabía que las decisiones que tomara en la próxima confrontación podrían no solo cambiar su vida, sino definir quién era realmente Valentina. El enfrentamiento estaba a la vuelta de la esquina, y el juego había tomado un curso inesperado. El aire en la habitación se volvió espeso, una mezcla de incertidumbre y determinación. Valentina continuaba su camino con la mente clara, analizando las opciones que tenía frente a ella. Cada paso que daba hacia el encuentro con el antiguo rival de su captor no solo era un juego de poder, sino una oportunidad para redefinir su propia narrativa. La lucha interna que sentía la empujaba a desmantelar los contornos de su propio temor, y en su lugar, empezaba a emerger una versión más fuerte de sí misma. Mientras se preparaba mentalmente para el encuentro, reflexionaba sobre las decisiones que la habían llevado hasta aquí. En los últimos días, había empezado a notar una transformación sutil pero significativa en ella. Cada silencio interrumpido por la voz de su captor era un recordatorio de que ya no era solo una víctima, sino una estratega, capaz de navegar por las complejidades emocionales del enfrentamiento. Valentina se había cultivado habilidades que antes no sabía que poseía. La empatía, que antes había sido un punto vulnerable, ahora era una herramienta afilada. Aprendió a leer las pequeñas señales en la voz de su captor. Las vacilaciones, los puntos de quiebre, e incluso el miedo oculto tras su fachada de poder. Todas estas sutilezas se convirtieron en componentes de su plan. Comprender el lenguaje no dicho de su captor no solo le daba una ventaja en el juego, sino que revelaba aspectos de su propia dependencia al miedo que la atenazaba hasta ese momento. Ese análisis introspectivo la llevó a una conclusión nueva: su captor, más que un enemigo, era un reflejo de sus propios miedos. La ambición de él se parecía a la suya, pero mientras él buscaba dominar, ella se estaba enfocando en liberarse. La liberación, pensó, era el verdadero triunfo. El día del encuentro llegó con una tensión palpable en el aire. Valentina se presentó al lugar acordado, cada paso resonando como un eco de su resolución. La dinámica entre los dos hombres se sentía como una tormenta a punto de estallar, y ella estaba en el centro, la chispa que podría encenderla. Cuando se cruzaron las miradas entre su captor y su antiguo adversario, Valentina sintió que su corazón palpitaría fuera de su pecho. Era ahora o nunca. Con una voz firme pero cálida, empezó a dirigir la conversación.
Habló cuidadosamente, hilando entre los intereses de ambos hombres, presentando ideas que podrían germinar en desconfianza. La competencia no es la única amenaza, dijo, observando cada reacción en sus rostros. A veces, los aliados que consideran que están con nosotros nos obstaculizan más de lo que creemos. Las palabras fluyeron como un río caudaloso, deslizando entre las piedras de la inseguridad, mientras Valentina la seguía guiando. Los rostros de ambos hombres reflejaron confusión y curiosidad, pero por debajo, había una chispa de interés creciente. La estrategia estaba funcionando. Valentina construyó un puente entre sus inseguridades y el deseo compartido de poder. Mientras avanzaba, sintió que su propia fuerza se unía a la narrativa que estaba creando. Cada pequeño giro, cada insinuación, fue un paso hacia la conversión de sus miedos, convirtiéndolos en oportunidades propias. Sin embargo, mientras la tensión escalaba y la posibilidad de caos parecía más cercana, una duda comenzó a surgir. ¿Estaba realmente manipulando o había algo dentro de ella que ya estaba dispuesto a ceder a la tentación del poder? En su búsqueda de la libertad, habría domesticado a su propio monstruo. Cuando la conversación llegó a un clímax y el tono se tornó agrio, Valentina se dio cuenta de que había llegado al borde, no solo de una revelación, sino de una decisión que definiría no solo el resultado del encuentro, sino su propio futuro. El momento de verdad estaba al alcance, y con cada pulso, la carga de sus elecciones lo hacía más real. Con un giro inesperado de los acontecimientos, Valentina supo que no solo estaba luchando por su libertad, sino también para mantener su integridad intacta. La hora de la verdad se acercaba, y una oleada de incertidumbre iluminó su mente. ¿Sería su ambición su salvación o su condena? La revelación estaba a punto de estallar, y con ella, la definición de quién era realmente Valentina. ¿Y si la respuesta la sorprendía a ella misma? La balanza del poder se inclinaba, y el juego que había empezado podría tomar un giro que jamás había anticipado. La atmósfera se tornó densa, casi sofocante, mientras Valentina procesaba el clímax del encuentro. Las palabras que había pronunciado bailaban en su mente, mezclándose con el eco creciente de sus dudas. La línea entre la estrategia y la manipulación se desdibujaba, y dentro de ella, un fuego interno comenzaba a arder. Necesitaba claridad, un nuevo enfoque que la sacara de ese rincón oscuro. En un esfuerzo consciente, tomó una profunda respiración y centró su atención en sus emociones. No podía dejar que el miedo se apoderara de ella. Esa había sido su historia anterior, y ahora se encontraba en una encrucijada que definiría su nuevo camino. Recordó sus días de lucha, las noches de insomnio, y cómo cada pequeño avance la había llevado a este momento. Ahora tenía el control, y eso era una verdad palpable. Valentina desvió su mirada hacia el suelo, momentáneamente perdiéndose en el tibio resplandor del atardecer que se filtraba por la ventana. Allí, en la belleza del crepúsculo, vio reflejada su propia metamorfosis. Aquella chiquilla temerosa que había sido, daba paso a una mujer con el corazón fuerte y la mente afilada. Reflexionó sobre sus pasos iniciales, la dependencia a la validación externa, el miedo al juicio. Cada dolor había sido un peldaño necesario en su ascenso. La libertad no era solo un destino, era un proceso que había estado llevando a cabo en silencio. Conforme avanzaba la conversación entre los hombres, sintió que una chispa de confianza empezaba a emerger de su interior. ¿Qué sucedería si ella se convertía en la negociación misma, el nexo que atara sus intereses conflictuantes? Decidió que el momento había llegado para presentar su visión, no como una súplica, sino como una propuesta firme. Entiendo sus temores y ambiciones, dijo, interrumpiendo un breve silencio. Pero ambos saben que el verdadero poder no reside en la confrontación, sino en la capacidad de colaborar. Por eso, propongo un nuevo camino. Observando a ambos, su voz resonó con determinación. Las palabras que iban fluyendo ya no eran solo dos piezas moviéndose en un tablero de ajedrez, eran más como un lienzo en blanco donde ella decidía el color de su historia. Mientras Valentina tejía un argumento que desafiaba sus dinámicas arcaicas, cada palabra servía para reafirmar su nueva identidad.
No se trataba de buscar aprobación ni de evitar la confrontación, era la creación de una narrativa donde ella asumía el rol de autora. La conversación se intensificaba y, con cada frase, cristalizaba su papel no como vasija de miedo, sino como fuente de innovación. Las miradas de los hombres empezaron a cambiar, un indicio de que su propuesta había hecho mella. No obstante, el futuro era incierto y la presión crecía. Cada observación cautelosa de sus rostros la guiaba hacia quien debía ser en ese momento exacto. Estaba caminando sobre una cuerda floja, dominando el arte de la persuasión mientras los antiguos ecos de su vulnerabilidad aún resonaban en su mente. Sin embargo, una sombra de inquietud se coló entre sus pensamientos. Aquel deseo palpable de controlar el desenlace no podía desviar su meta inicial de liberarse. Valentina también comprendía que, al presentar su propuesta, podría estar volviéndose vulnerable. Se arriesgaba a perder el control de la situación, o al contrario, a abrir un espacio a través del cual podría influir verdaderamente en el esquema del poder. El tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos, y a medida que escaneaba los rostros de sus interlocutores, sintió la inminencia de una elección. La revelación de su propósito no solo podría cambiar el curso de su vida, sino que también podría redefinir su entendimiento del poder en sí mismo. Con la intensidad de su nuevo enfoque, las palabras que había manejado hasta entonces se transformaron en una manifestación de su autenticidad. Ahora, como nunca antes, Valentina se sentía en verdad empoderada, consciente de que no estaba simplemente buscando salir de su situación, sino forjando una nueva historia en un terreno impredecible. Pero, en medio de esa claridad emergente, surgió una duda inquietante: ¿quién era realmente Valentina, si no fuera la mujer que luchaba por su libertad y, al mismo tiempo, por su identidad? ¿Estaba dispuesta a enfrentar el riesgo que conllevaba cambiar la narrativa de su propia existencia? La balanza del poder seguía oscilando y mientras sus pensamientos laceraban la muralla interna de su psique, la verdadera batalla apenas comenzaba. Enfrentarse a su propio miedo ahora se tornaba en la única forma de reclamar la fortaleza que había descubierto. Con la mirada puesta en el futuro, se comprometía a darse la oportunidad de descubrir lo que había más allá. ¿Sería capaz de encontrar respuesta en ella misma, justo cuando todo parecía estar en juego? El silencio que llenaba la habitación era profundo, como si el tiempo se hubiera detenido, aguardando el inevitable desenlace de la historia de Valentina. Se encontraba finalmente cara a cara con sus captores, la ambición y su propio miedo materializado. Había dado pasos audaces para sobrevivir, pero este último desafío era el más grande. Su mente estaba preparada, había aprendido a desarticular tensiones, a mover los hilos del diálogo en su beneficio. Pero no era solo su vida la que pendía de un hilo, sino también su sueño de ser médica y la recuperación del orgullo de su familia. Con voz clara, Valentina inició la conversación. Habló de su vida, de su deseo de salvar vidas, de cómo la medicina significaba esperanza tanto para ella como para otros. Cada palabra se sentía como un golpe decisivo en la vulnerabilidad de sus captores. Su antiguo captor, una figura de su pasado, comenzaba a mostrar signos de inseguridad, y Valentina capitalizó el momento. La ambición es un camino lleno de obstáculos, pero juntos podemos transformarlo en un horizonte de posibilidades, dijo con convicción. A medida que el diálogo avanzaba, las tensiones comenzaron a dispersarse. Valentina había aprendido que el verdadero poder radica en la empatía, y no en la dominación. Su viejo captor no podía ser solo un enemigo, podía convertirse en un puente hacia su libertad. Las miradas de ambos hombres se encontraban, y Valentina supo que había aprovechado un momento crucial para reescribir su narrativa. Estaba en el centro, no como una víctima, sino como la arquitecta de su nuevo destino. Los roces de inseguridad se hicieron evidentes. El nuevo captor, visiblemente desconcertado, luchaba por mantener el control. Lo que necesitas entender es que no soy un obstáculo. Soy una aliada, dijo Valentina, firmemente. Usó su conocimiento de psicología, alineando sus intereses con los de ellos. Cada palabra era un ladrillo en la construcción de su libertad. De repente, la atmósfera se tornó frágil.
El antiguo captor, sintiéndose acorralado, dejó escapar una afirmación desafiante. Pero, en vez de ceder al pánico, Valentina hizo lo inesperado, sonrió. Tu inseguridad es tu mayor enemigo. Transforma eso en determinación para hacer bien. La grandeza no se mide por la violencia, sino por el impacto positivo que generamos. En ese instante, ambos hombres parecieron sopesar su vulnerabilidad. La batalla que había comenzado por el control, se convirtió en una discusión sobre redención. Valentina no solo luchaba por su libertad, sino también por la posibilidad de que sus captores aprendieran a encontrar otras maneras de realizar sus ambiciones. Cuando finalmente una chispa de comprensión pareció encenderse en el aire, la historia de Valentina empezó a tomar forma. No solo escaparía, sino que también llevaría con ella la esperanza de que incluso en las sombras, puede haber luz. Días después, Valentina se encontró de nuevo en su hogar, sintiéndose más como un ícono de fortaleza que como la niña temerosa que había sido. La experiencia había sido una forja dura, pero la había transformado. A través de la adversidad, había encontrado su voz, su confianza y su propósito claro. Volvió a la universidad, donde se dedicó con fervor a sus estudios de medicina. Su madre, con lágrimas de orgullo, y su padre, con una sonrisa satisfecha, la aclamaron, sintiendo que su ambición siempre había valido la pena. Valentina se convirtió en un referente en su comunidad, no solo por su arduo trabajo en la medicina, sino también por su determinación de ayudar a los demás a enfrentar sus propios demonios. Organizó charlas y talleres sobre la importancia de la resiliencia y el poder de la ambición, alentando a otros a seguir sus sueños sin importar la adversidad. Aprendió que un verdadero médico no solo se enfoca en curar cuerpos, sino en restaurar esperanzas. Finalmente, Valentina alcanzó su meta de graduarse con honores, un título que no solo simbolizaba su triunfo académico, sino también personal. Se sentía realizada, capaz de mirar el pasado con gratitud por haberla moldeado en la persona resiliente que era. El eco de su experiencia resonaba en su mente, su verdadero viaje había comenzado con una declaración silenciosa, nunca más permitiría que el miedo gobernara su vida. La transformación que vivió no solo le brindó el poder sobre su destino, sino que le dio la claridad para entender que la verdadera ambición se trata de buscar la luz en un mundo de sombras. La historia de Valentina es una prueba de que los sueños pueden hacerse realidad, incluso cuando parecieran perdidos en la oscuridad. Ahora, no pierdan más tiempo. Necesitan suscribirse inmediatamente a nuestro canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas vean este impacto. Comenten sus reacciones y teorías sobre el desenlace de Valentina, su voz cuenta. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta inspiradora conclusión. No esperen ni un segundo más para unirse a la comunidad que celebra la superación personal.